en cuenta que ya de por la misma idiosincrasia de lo que serían las educaciones, especialmente en emergencias, pues no siempre es muy fácil. Luego yo creo que la incorporación del género en la acción humanitaria es muy utilitarista, y la acción humanitaria es muy utilitarista en general, ¿no? La acción humanitaria es como muy operativa, como muy, mira, yo voy a hacer aquello que sirve, ¿no? Y lo quiero hacer ahora mismo y ya, ¿no? Tiene una parte mala, que es decir, bueno, a lo mejor me estoy precipitando o haciendo cosas que no tienen en cuenta factores que son importantes, pero una parte muy operativa, muy de respuesta, muy de cercanía, y esa parte operativa, fresca y tal, creo que es importante salvarla, y tiene mucho que ver con el género, porque muchas veces, seguro que los compañeros se me han encontrado también en situaciones, hay muchas actuaciones humanitarias donde hay personas que están realizando actuaciones sensibles a género que no saben que están realizando actuaciones sensibles a género, están utilizando el sentido común pues simplemente, ¿no? Porque estás en contextos donde precisamente más se ven esas capacidades de las mujeres, las puedes ver. Cuando hay una crisis, ¿cuál es el papel que tienen las mujeres? Lo primero que ves cuando vas a determinados contextos son mujeres, niños y niñas por todas partes buscándose la vida y haciendo cosas. Es decir, que está ahí, y a lo mejor no le hemos dado el nombre que requería, o no hemos sabido articularlo, o no lo hemos tenido en cuenta, ¿no? Pero muy difícilmente se podrá considerar pertinente una actuación humanitaria que no haya tenido en cuenta factores de género. Es que es muy difícil. Cuando tú haces un análisis de necesidades, de vulnerabilidades, etcétera, es que es un básico de una acción humanitaria, es que es imposible hacerlo si no has visto lo que le pasa a las mujeres, es que no está bien hecho. Entonces, aunque no hayas incorporado nada de género, porque nadie lo ha llamado así, no esté en ningún documento estratégico, de la propio criterio utilitarista de decir yo voy a conseguir los objetivos que me planteo aquí, se ve claramente que sí o que no, porque no has considerado algo básico y que salta a la vista, ¿no? Es decir, que esta realidad muchas veces, pues bueno, va más rápido que la teoría y ya está ahí, ¿no? Después, la cultura humanitaria no ayuda mucho, ¿no? Paco ha explicado muchos motivos, ¿no? De que tienen que ver pues también con la legislación, con muchas cosas, ¿no? Pero la verdad es que no ayuda, y las compañeras así que están en la trinchera de trabajar el género siempre se quejan, ¿no? De decir, pero qué reticentes sois, o sea, qué difícil, pero ¿cómo que no se puede? Es que no puede ser más difícil que colocar un camión lleno de ayuda humanitaria en medio de Afganistán, ¿no? Pues es más difícil. O sea, yo creo que puede ser, que se puede hacer, pero que es más fácil poner a veces un camión lleno de ayuda humanitaria en medio de Afganistán de cualquier manera, que considerar este tipo de factores de una manera sutil, fina, realmente adaptada, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, en esa tensión, ¿no? que yo creo que existe, ¿no? Entonces, es que aprender a mirar, ¿no? La responsabilidad que tiene el personal humanitario en la práctica, en este tipo de contextos del trabajo humanitario. El personal humanitario hace millones de cosas que no están en sus términos de referencia y que inciden muchísimo en que al final el proyecto salga bien, salga mal, tenga un buen impacto para la población. Entonces, ahí hay que estar, hay que educar esa mirada, hay que capacitar. Las organizaciones, también muchas organizaciones humanitarias no tienen sus departamentos de género ahí, ¿no? Que van dando la lata, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así, entonces, y luego les hacen más o menos casos, o así muy bien, pero no sabemos muy bien cómo hacerlo, ¿no? Bueno, pues irlo transversalizando en los documentos estratégicos que hagan, estar seguros de que las personas que toman decisiones operacionales en país o en sede conocen y tienen esta mirada, en fin, que hay cosas como para hacer, ¿no? Sobre todo, no hay modelos rígidos, es decir, yo creo en la acción humanitaria no existen, pero es que en la incorporación del género en la acción humanitaria no puede existir de ninguna manera. Hay tipos de crisis muy diferentes, uno se mueve en contextos muy difíciles, es decir, el concepto perspectiva de género, flexibilidad, no hay, digamos, un ámbito de la cooperación donde puede ser más pertinente que la acción humanitaria, por la propia idiosincrasia y naturaleza de lo que se está tratando, ¿no? Es decir, son países los más difíciles, en las zonas más complicadas, donde se tiene menos acceso, menos información, conflictos muy complicados de manejar, tipos de crisis completamente diferentes, que de repente es refugio, de repente es salud, que de repente es algo de saneamiento. Es decir, hay un conglomerado ahí de cosas que obliga a que el género tenga que adaptarse y tenga que estar muy presente en cómo hacemos eso. Para eso lo fundamental es contar con la participación de la población, algo que también muchas veces los humanitarios puros y duros no sabemos hacer bien, ¿no?
pero bueno, cada vez más la cultura del aterrizo y me voy, pues ya ha dejado de existir hace tiempo, por suerte. Bueno, yo no diría dejado de existir, pero bueno, que hay pocos ya, y esa apropiación, participación de la población va a ser bastante clara, ¿no? Y después, bueno, nosotros un poco lo que estamos convencidos de que la complicidad o la complementariedad entre donador y ejecutor como socios pues es fundamental, porque es que es verdad que no hay muchas cosas sobre género y acción humanitaria, pero ya sí, ya empiezan a haber manuales y tal. Entonces, ¿por qué no lo aplicamos? Bueno, yo creo, uno, porque no hace tanto tampoco que hay, ¿no? Y otro, pues como siempre, pues porque es más fácil no hacerlo, porque hasta que no descubres cómo hacerlo y cómo aplicarlo, pues es más fácil no hacerlo, ¿no? Es decir, que para nosotros ha sido fundamental el ver, bueno, vamos a intentar que el papel no lo aguante todo y que en realidad incluso como donante podamos facilitar y ver que aquello que estamos poniendo sobre el papel sea algo con lo que las organizaciones se sientan cómodas, pero estamos en ese proceso. Y también os digo que hay muchas limitaciones porque bueno, por desgracia, la capacidad de seguimiento real, de ver cuál es el impacto real de lo que se está haciendo, pues todavía es muy limitada, ¿no? Y contamos con muy pocas herramientas. Entonces, bueno, pues fomentando la cultura de esto, de las evaluaciones durante, que son fundamentales en género para permitir ir adaptando, bueno, son fundamentales en todo, en la acción humanitaria son muy necesarias, pero de hecho muchas veces uno está muy acostumbrado a hacerlo de manera automática en intervenciones humanitarias de emergencia, esto ha cambiado, pues cambia, no sé qué, en el tema género no tanto, ¿no? Entonces, bueno, eso todavía estas evaluaciones de monitoring no se están haciendo, las evaluaciones todavía no contemplan mucho. Yo estoy, por ejemplo, pues bueno, últimamente nos hemos puesto a que todas las intervenciones humanitarias tienen que tener una evaluación a partir de una determinada cantidad, que son casi todas, y son todas ciegas a género, todas. O sea, todas las que se han recibido en el último año, que es cuando y tal. ¿Pero esto por qué es? Pues porque es así. O sea, porque como no está pedido en los términos de referencia ni está especificado y tal, pues no hay costumbre de hacerlo, no hay nada más que eso, ¿no? Entonces, bueno, hay un decreto de evaluación y tal que se está preparando, donde no iba nada de género, pues nos hemos dado cuenta, vamos a intentar meter algo ahí para tener algo que agarrarnos también para poderlo hacer. Pero bueno, que es un caso que no sirve de nada decir todos tendrán que venir aquí impecables de género, luego nadie lo hace porque nadie está mirando eso en la realidad, ¿no? No queremos papeles bien escritos. Pero bueno, con todas las dificultades, pues un poco un mensaje de esperanza de que yo creo que si hay un momento en que se está en ello, pues ahora. Muchas gracias. Pues gracias, Carmen. Simplemente yo enfatizaría un poco, digamos, ese cruce de caminos, ¿no? A la que has aludido entre se debe, se puede y realmente cómo hacerlo, que creo que es lo más dificultoso, ¿no? Cómo generar estos instrumentos o herramientas en las que se requieren de una voluntad política, de unos recursos, pero sobre todo de vincularlo a las prácticas, o sea, lo que está ocurriendo realmente en el terreno y a partir de ahí ver cómo elaborarlo y cómo manejarlo, ¿no? Para ello, y en este sentido, también